Ya chicos, entonces el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a la última clase de la unidad 2 y que se refiere a el ciclo celular, mitosis y meiosis principalmente. Como ya habíamos estado viendo anteriormente en esta unidad, yo les había comentado que básicamente era ver cómo la célula podía mantenerse con vida en el momento y cómo podía mantenerse con vida a lo largo del tiempo. Y eso es parte de lo que estuvimos viendo con nuestras clases sobre, bueno, cómo se puede mantener con vida en el momento, todo lo que tiene que ver con metabolismo, catabolismo, anabolismo, producción de energía, respiración aeróbica, anaeróbica, fermentación alcohólica, y cómo se puede mantener con vida en el tiempo, es todo lo que tiene que ver con el genoma, transcripción, replicación, transcripción y traducción de proteínas. Entonces, el día de hoy nos toca ver lo que corresponde al ciclo celular, y este ciclo celular se destaca por el hecho de que nos va a dar las bases para entender cómo es que la célula logra tener procesos tales como, por ejemplo, cómo es que la célula va a crecer, cómo es que la célula se va a dividir, cómo es que la célula se va, en algunos casos, a diferenciar. Y con ello, a través de este ciclo celular, vamos a entender estos procesos que están ocurriendo a nivel celular. Entonces, los resultados de aprendizaje de esta sesión son describir los distintos procesos celulares y moleculares importantes para la autoperpetuación y la transmisión de la información genética, y demostrar una actitud responsable hacia las exigencias propias de la asignatura en cuanto a participación y compromiso. Lo que vamos a ver hoy día corresponde al ciclo celular, los puntos de control o checkpoints, las ciclinas y proteínas quinasas dependientes de ciclina, el citoesqueleto como elemento fundamental para la división celular, las etapas de la mitosis y la citoquinesis, la mitosis versus la meiosis en sí y el entrecruzamiento que ocurre o crossing over que está asociado a la meiosis. Entonces, para iniciar la clase, me gustaría que partiéramos con la actividad de conocimientos previos y preguntarles a ustedes qué tipo de división celular realizan las células somáticas y gametos. Ahora, partamos por lo más sencillo. ¿Cuáles de estas células corresponden a células somáticas y cuáles corresponden a gametos? Claro, de las que están acá en la figura, ¿cuáles vendrían siendo somáticas y cuáles vendrían siendo gametos? Partamos más sencillo. ¿Les suena el nombre de gametos? No. ¿No? Ya. Los gametos son todas las células reproductivas. ¿Cuántos tipos de células reproductivas conocen? ¿Cuáles son? Los espermatozoides y óvulos. Que los tenemos acá. Espermatozoide y óvulo. Veamos sus características. Dice que estos corresponderían a los gametos. Dice que son células germinales, que son haploides, que tienen 26 cromosomas, que corresponde a un N cuando estamos hablando de seres humanos. ¿Qué se le viene a la mente cuando le dicen germinales? Germinal. Va más por el sentido que son como fundamentales para el hecho de generar vida. ¿Ya? La germinación, por ejemplo. Entonces, estas células
provienen de todo lo que es el linaje de células sexuales. Voy a ponerlo por acá. Linaje, células sexuales, que la vamos a ver más adelante. Y que en el caso de los hombres, ¿en qué órganos estarían este linaje de células sexuales? ¿En qué órgano? Ya. ¿Y en el caso de las mujeres? En los ovarios. Perfecto. Se caracterizan, fíjense, comparemos. Dice haploide, y respecto a las células que están acá que son somáticas, ya podemos hacer una división. Dice que son haploides y estas son de acá diploides. Dice 23 cromosomas y dice 46 cromosomas acá. Dice un N y acá dice 2N. ¿Qué significa haploide? Cuando hablábamos de haploidía, ¿qué significa haploide? Conéctenlo con esto. Con un set de cromosomas. Voy a escribir cromosomas como CR, por si acaso. Eso significa haploide. Y ahí se conecta con el hecho de un N. Cambio, cuando es diploide, es porque tengo exacto dos sets. ¿Y de dónde vienen estos sets? ¿Cuáles son los sets que tengo? ¿De dónde provienen? ¿Qué se requiere para generar una diploidía? Eso. Un set viene de la mamá y otro viene del papá. Y recuerden que significa 2. Y ya pueden hacer la comparación en el hecho de que son distintas en el tema de la haploidía. Los gametos tienen la mitad de cromosomas y la mitad de set genéticos que las células somáticas. Y en comparación, las células somáticas son todas aquellas células que conforman el cuerpo humano y que no son gametos. O sea, células del esqueleto y musculares, células sanguíneas y especialmente aquí hacemos referencia a lo que son los glóbulos blancos. ¿Por qué son los glóbulos blancos? Recuerden que en sangre eran los únicos que llevaban un núcleo. Las células madre, que nos permiten diferenciar a distintos tipos de células, que es como una hoja en blanco, y diferenciarnos hacia distintos tipos celulares. Células que componen órganos y tejidos en general, las neuronas y células de la grasa, que son los adipocitos. Entonces, todas las otras células que componen el cuerpo y que son diploides son células somáticas. Y ellas se van a caracterizar por el hecho de que siempre van a tener que mantener la continuidad en la diploidía y en la cantidad de cromosomas que tienen presente. Entonces, el mecanismo que van a utilizar para poder mantenerse existiendo y mantener estas características genéticas es a través del mecanismo llamado mitosis. Mientras que en el caso de los gametos, que requieren generar células que sean haploides, porque recuerden, si utilizábamos células diploides y las empezábamos a sumar a lo largo del tiempo, íbamos a tener que aumentar nuestro set genético y íbamos a tener de pasar de 2N a 4N, por ejemplo, y así sucesivamente. Se nos iban a seguir sumando los genes a la larga. Entonces necesitamos que se vuelvan haploides. Y el mecanismo por el cual podemos generar células haploides es la meiosis.
Básicamente, estos dos mecanismos son semejantes en el hecho que nos van a permitir dividir células. Las rutas que tomen son distintas, ¿ya? Pero el final, en general, es el mismo. Dividir células, generar células. En un caso, células somáticas, como es la mitosis, y en otro caso, gametos, como es la meiosis. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, vamos a ver lo que es el ciclo celular en sí y que regula cómo es que ocurre todo este proceso por el cual nosotros logramos, por una parte, mantener las células vivas a lo largo del tiempo y también que estas células nos permitan generar nuevos organismos o nuevas personas en nuestro caso. Para ello, entramos a lo que es el ciclo celular. Y el ciclo celular se define como, ponerlo acá, la secuencia ordenada de eventos que permite a las células crecer, duplicar su material genético y dividirse para formar dos células hijas. Y dividirse para formar dos células hijas. Esa es la definición del ciclo celular. Hijas. Hijas. Bien. Y este ciclo celular se puede dividir en dos fases. La primera, la interfase, y la segunda, que corresponde a la división celular. La interfase es todo lo que tenemos acá. De aquí hasta acá. Corresponde a la interfase. Y de aquí
acá corresponde a la división celular. Que también en algunas partes pueden verlas directamente, que se llama como mitosis. ¿Ya? En este caso va a ser la distinción porque nombran mitosis a estas fases: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, y estas las nombran como mitosis, y al incluir una etapa adicional, que es la citoquinesis, la nombran como fase M, pero ambas corresponden al proceso de mitosis. Siendo estrictos, estas de acá corresponden a la mitosis y esta, la citoquinesis, es un proceso diferente. Pero la pueden encontrar en algunos textos como mitosis en general, incluyendo a la citoquinesis. Entonces, ¿qué va a ir pasando en cada etapa? La interfase puede llegar a sonar como que fuera una fase de reposo, pero no es así. Todo parte cuando ya la célula se dividió. Ya tenemos aquí, tenemos una célula pequeñita que recién viene derivada de su célula madre. Y en este proceso entra en la interfase correspondiendo a la etapa G1. Durante G1, ¿qué es lo que va a hacer? De partida, va a dedicarse a crecer como célula, va a generar y almacenar energía, va a empezar a duplicar sus organelos, Crece y genera así. Crece, genera y almacena energía, duplica organelos, empieza a crecer básicamente. Y todos los demás procesos metabólicos que hemos visto que pueda hacer. Entramos de la célula, ¿verdad? ¿Cómo? De la célula. Sí. Y aquí en G1 va a tener la opción de, va a tener dos caminos que puede tomar. Uno va a ser seguir hacia la fase S, que quiere decir síntesis, y hacer el proceso, ¿cómo se llama? De hecho, está acá. ¿Qué significa esto? Replicación del ADN. ¿Qué significa en términos prácticos? Va a duplicar el ADN. Esa es la replicación, que ya la vimos. Ese es un camino que puede seguir. Puede seguir hacia acá, o tiene otra alternativa que es ir a la fase G0. En G0 es una fase de diferenciación celular. Básicamente, acá, esta célula que salió de producto de la citoquinesis, es como que fuera una hoja en blanco. Esta hoja en blanco, nosotros tenemos distintas formas de poder ocuparla. Una hoja en blanco, nosotros podríamos ocuparla para imprimir algo, podríamos escribir nosotros, no sé, desarrollar una prueba, una pregunta de desarrollo, podríamos ocuparla para hacer origami, la podríamos apretar y hacer una bolita de papel, podríamos pintar con acuarela, con lápices de color, con plumones, distintas cosas podemos hacer con esa hoja en blanco. Sin embargo, si llegamos a hacer alguno de ese tipo de cosas, ya no va a ser la hoja en blanco que teníamos inicialmente. Ya le cambiamos la naturaleza a esa hoja en blanco. Ya no es una hoja en blanco. Es una hoja que está pintada con plumones. Es una hoja que está pintada con lápices de color. Es una hoja que se hizo bolita y ahora está toda arrugada. Por lo tanto, ya está diferenciada. Eso mismo pasa con la célula. Por ejemplo, si la célula
se va a G0 porque recibió los estímulos suficientes para diferenciarse, va a cambiar su naturaleza. El ejemplo más gráfico de esto es el glóbulo rojo. Un glóbulo rojo pierde toda capacidad, está en un estado de G0 en el cual no puede volver a ser como era originalmente, antes de cuando llegó a esta parte de la citoquinesis, por ejemplo. Es tal su grado de diferenciación que incluso el glóbulo rojo no puede pasar a fase S. ¿Por qué? Yo les dije una característica del glóbulo rojo, porque no tiene núcleo, exacto. Como no tiene núcleo, no puedo hacer duplicación. Sí, es que están haciendo arreglos al lado, por eso tirita. Como no carece de núcleo, ni siquiera puede pasar a ser fase S. Hay células que pueden, bajo ciertas condiciones, entrar a fase G0, que podría ser un estado de reposo celular, pero que se ha visto que depende de las condiciones en las cuales se encuentre la célula y los estímulos que reciba, puede entrar a G0, diferenciarse hacia cierto grado y después posteriormente volver al ciclo y pasar a S. Pero en el caso del glóbulo rojo, de hecho, se detiene, se queda estancado en G0. Ese es un grado de diferenciación máximo. Porque incluso perdió el núcleo. O sea, ya de ahí no va a salir. Se quedó ahí, se quedó ahí. Pero otras células no. Otras células pudieran entrar a G0 como no necesariamente. Y lo que van a continuar es hacia la fase S, que es la replicación del ADN. Que recuerden ustedes que era que pasábamos de tener un cromosoma de una cromátida a un cromosoma de dos cromátidas hermanas. Que puesto en otras palabras, esto es una hebra de ADN muy compactada. Y aquí tenemos, por lo tanto, si está el doble, ¿cuántas hebras tendría? 2 hebras. Luego viene la etapa, ese ya lo vimos que es básicamente la replicación. Luego en G2 ya la célula vuelve, continúa a ver, empieza a censar su medio ambiente y revisar que tenga todo lo necesario para poder entrar a la etapa de mitosis. Ya que tengo los nutrientes, empieza una etapa de chequeo, podríamos decir. Y lo vamos a ver más adelante. Chequeo si están condiciones para ingresar a mitosis. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, Pablo? Lo veo con cara dudativa. ¿Qué duda tiene? La parte del queso. ¿Me lo podría repetir?
¿Qué es lo que no entendemos de G0? ¿Qué es lo que no le queda claro en particular? Entendí. Es un camino alternativo, ¿no? Sí. Si Una no vía pasa a ese, pasa a G0. ¿Cómo? Si no pasa a ese, pasa a G0. Sí, es una opción. O viceversa. ¿Cómo sería el viceversa? ¿Qué también puede pasar a ese? Sin problema. A ver. De G1, la ruta es básicamente de... El punto de partida es G1. ¿Estamos claros en eso, cierto? Ya. De G1 puedo tomar dos caminos. Puedo irme a la fase S o me puedo ir a fase G0. En G0 me puedo diferenciar no me alcanza. Diferenciar al máximo. Como les dije lo de los glóbulos rojos. O puedo pasar a la S. Puedo devolverme, entre comillas, hacia G1, no directamente, obviamente, sino como puedo pasar de G0 o pasar a S. No le resolví la duda. Sigue con la duda, ya. Pero volvamos. ¿Qué es lo que no queda claro? No, sí, yo entendí, o sea, en la fase G0 las células se diferencian máximo. O sea, que Claro, por completo. Cambia absolutamente. ¿puede llegar a un grado máximo de diferenciación? Sí, pero como puede que no. Puede que tenga un cierto nivel de diferenciación, pero no sea el máximo, porque yo les di acá el ejemplo del caso extremo, del núcleo, del glóbulo rojo, Que ahí perdió el que núcleo. pierde el núcleo. Ahí ya no tiene por dónde entrar a fase S. Pero pueden haber otras células que lleguen en G0, lleguen a cierto grado de diferenciación, por ejemplo, no sé, un 10% de diferenciación, 20% de diferenciación, y que puedan entrar a fase S. En pocas palabras, las que van a G0 es que o se quedan ahí o pasan a la fase S. Bueno, de la G1 primero a la... Los de G1 pueden pasar a la fase S o a la G0. Y de la Claro, G0 o se quedan ahí o pueden pasar a la fase S. exacto. Sí. ¿Seguro? Sí, Si no, lo vuelvo a explicar. no le queda más único. Ya, súper. Y ya posteriormente, yo les dije que era chiquillos, estaban las condiciones para ingresar a mitosis, lo que era en G2. Y ya después viene la parte de la división celular, que es lo que vamos a ver en unas diapositivas más adelante. ¿Dónde me eché? Pasaría acá. Lo importante de esto es que haya un control de cada etapa. ¿Necesitan? ¿Ya anotaron cómo va a borrar? ¿Sí? Ya. Es importante que estemos controlando las etapas del ciclo celular para evitar que se cometa algún tipo de error que pudiera llevar al desenlace de algún tipo de enfermedad, carácter genético, metabólico, que la célula no sea viable o que induzcamos algún problema a nivel tal que la célula llegue a morir. Y por eso es que tenemos puntos de control
o también llamados checkpoints. Tenemos 3 puntos de controles. El primer punto de control es el que viene desde cuando salimos, acuérdense, todo parte cuando se termina la citoquinesis. El primer punto de control es G1S. Aquí se van a evaluar, la célula va a evaluar las condiciones tanto internas como externas para ver si es que puede continuar hacia la... Perdón, interrumpo. Eso es antes de entrar a la división celular. Sí, porque estamos en G1. Entonces, retomando el punto de los checkpoints, el primer punto de checkpoint es el control en G1, que controla la transición agresiva yo. Sí. Ahí. Que controla la transición de G1 a la fase S. Y aquí la célula va a examinar, va a evaluar si las condiciones internas y externas son adecuadas para pasar a la fase S y por consiguiente a la división celular. ¿Qué nos referimos a condiciones internas? Por ejemplo, interna. La cantidad de energía almacenada. Si me encuentro, por ejemplo, bajo estrés celular. Si tengo la cantidad suficiente de biomoléculas para poder hacer la síntesis, lo que se requiere en fase S. Esos son algunos ejemplos. Y condiciones externas. Si hay un flujo de materia y energía favorable para la célula. Si, por ejemplo, nos encontramos a una temperatura idónea, que no me encuentre, que esté en un ambiente ideal para el crecimiento celular. Esos más o menos son las condiciones que censa la célula. ¿Se cantidad suficiente de biomoléculas? Sí, cantidad suficiente de biomoléculas. ¿Es secreción celular? No, dice estrés celular. Y adicionalmente me faltó acá en interno ver que el ADN esté íntegro. Si no pasa esta revisión, se puede, tiene dos opciones. Uno, quedarse estancado. Estancado en el sentido de que voy a esperar un poquito más para llegar a estar en buenas condiciones. Vamos a ponerle pausa. O si las condiciones son tan graves y llevan a la célula a un estado de estrés tan grande, la célula va a optar por morirse a través de un proceso llamado apoptosis, que es muerte celular programada. Así que tiene dos caminos. Aquí esta pausa, incluso, puede considerarla como entrar a G0.
¿Ya? El siguiente punto de control es el punto de control G2, que se encuentra en la transición de G2 a la mitosis. Y básicamente lo que busca es revisar que el ADN replicado esté, por una parte, que el ADN se encuentre replicado completamente, y dos, que no hayan errores en este proceso de replicación. Si llegara a haber, por ejemplo, de nuevo acá, la pregunta que se le hace es, ¿hay error? Dos opciones de respuesta. Si responde que sí, si responde que no. Si responde que sí, le va a decir por lo tanto, dijimos que en el punto de control G2, respecto al ADN, vamos a ver si es que está replicado correctamente, completamente, perdón, y el segundo punto es evaluar de que no hayan errores. Por lo tanto, vamos a hacerle pregunta al ADN duplicado. ¿Hay error? Tenemos dos opciones de respuesta, sí o no. Si hay errores, este punto de control le va a decir detente y repara esos errores para no traspasarnos a la descendencia. Pero si la respuesta a la pregunta ¿hay error? Es no, le va a decir, ok, puedes entrar a mitosis. ¿Se entiende? ¿Sí? Estupendo. Y el último punto de control es el control M, que se encuentra entre la transición de la metafase a la anafase. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Por un lado, vamos a ver que los cromosomas se encuentren bien alineados al centro celular y que estos cromosomas estén unidos al uso mitótico. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que estén unidos al qué? Al uso mitótico. ¿Se acuerdan del citoesqueleto cuando hablamos de los microtúbulos? Y eh, sí, de hecho, los microtúbulos. Al hueso mitótico. Al uso. Uso. Al uso. H-U-S-O. Uso. Uso. Y cuando yo estudié eso, me apreciado como hueso. Ahora también existe. Profe, ¿qué dice R? ¿Qué dice la 2? Que los cromosomas estén unidos al uso mitótico. Sí, ahora me apreció. Quizás. Uso.
El ahora el sitio esqueleto, por eso. No, el citoesqueleto, ¿dónde tiene que tener? No, si es uso. Ya. ¿Puedo pasar, cierto? Todavía podemos tener. Sáquenle foto porque si no me interesa que veamos la parte de... No, que hagamos la guía que les mandé. Pero eso va a ser el largo. No, debería ser corta. Que yo me alargué es otra cosa, pero es corta. Así que vamos a ir avanzando. Ya, para poder hacer uso, ya me quedé pegado con la palabra, eh, para poder realizar el tema de los checkpoints, los puntos de control, estos se realizan a través de una combinación de proteínas. Por una parte, la combinación de las 1. Ciclinas y 2. Las quinasas dependientes de ciclina. Las ciclinas se caracterizan una parte por tener un comportamiento cíclico y las quinasas dependientes de ciclina, estas son proteínas, naturaleza proteica. Estas son enzimas, siguen siendo proteínas, pero son enzimas. Si son quinasas, ¿cuál es su función? Lo vimos en la clase de actividad enzimática. ¿Qué hacían las quinasas? Hacían algo respecto a los grupos fosfato. Otra pista. ¿Pegan o despegan grupos fosfato? Había otra. Ubicadas en la membrana. No necesariamente. Las quinasas no necesariamente están pegadas a la membrana plasmática. Pudieran, asociadas al tema de los mensajeros de la comunicación celular, los segundos mensajeros, pudieran ser que están presentes, sí. Pegadas, no sabría decir eso. Tienen su contraparte las quinasas. Su opuesto son las fosfatasas. Si las fosfatasas despegan fosfatos, por lo tanto, ya deme la respuesta completa. Las quinasas, la función de las quinasas es perfecto. Y depende, su funcionamiento depende, su función depende
de las ciclinas. ¿Cómo? ¿Está grabando? ¿Está grabando? No, es que estaba acá. Sí. Está grabando, créanme que... Ya, entonces, tenemos estas dos. Las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. En el gráfico, ¿qué es lo que podemos ver? Que se expresan diferentes ciclinas en las distintas fases del ciclo. La ciclina B aparece temprano en la fase G1 y ayuda a que la célula pase ya sea de G0 a G1 y de G1 a la fase S. Esa es la ciclina D. Está puesto en la diapositiva, así que no es necesario que lo vayan anotando en el momento. ¿Ya? Por otra parte, la ciclina E se acumula hacia el final de G1, o sea, esta etapa final, y prepara a la célula para la replicación del ADN. Por otra parte, tenemos la ciclina A, que se expresa durante, empieza a expresar esto, que aumente acá, de hecho dice concentración. Expresión significa que empieza a haber. ¿Ya? Empieza a haber una proteína, por eso se dice se expresa una proteína. Empieza su expresión en la fase S, llega al culmine durante la fase G2 y colabora con la replicación del ADN en el núcleo. Finalmente tenemos la ciclina B, que empieza a aparecer durante la fase S, llega casi al máximo durante G2, pero su función la cumple en la mitosis y ayuda al ensamblaje del huso mitótico y otras funciones en el citoplasma para que lleguemos a la mitosis. Yo después les voy a mostrar otra diapositiva donde está resumido todo esto, cómo cumplen su función. Entonces, esto les va a quedar después para ustedes. Aquí tenemos un resumen del ciclo celular en general y los puntos de control. Teníamos los 3 puntos de control que yo les comenté. Punto de control desde G1 a S, ese es el primero. Punto de control de G2 a M. Y el punto de control ya dentro de la mitosis de metafase hacia anafase. ¿Ya? Va a quedar en el video para que lo puedan leer con más calma. Y aquí está cómo funcionan las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclina. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos por un lado, primero, que la ciclina se sintetiza y se acumula. O sea, se genera en la célula y se empieza a acumular dentro de la célula. Posteriormente, las quinasas dependientes de ciclinas, que son esto, por las siglas en inglés, quinasa K dependiente de ciclina, se asocian a la ciclina formando un complejo ciclina quinasa dependiente de ciclina. ¿Ya? O sea, se unen, se pegan. Ahí está. Esta es la ciclina, esta es la quinasa dependiente de ciclina. Forman esta unión de proteínas. Entonces, arriba tenemos la ciclina y abajo tenemos la quinasa dependiente de ciclina. Y en su conjunto, este complejo lleva a que puedan fosforilar proteínas, o sea, añadirles grupo fosfato. Lo que puede llevar a que se activen aquellas proteínas que facilitan la mitosis y desactivan a las que inhiben la mitosis. De manera tal que posteriormente que ocurre esto, desencadenando la fase de la mitosis, la fase M, lo que ocurre posteriormente es que un complejo de enzimas activadas reconoce una secuencia de aminoácidos específicas en la ciclina
y la marca para su destrucción. Cuando la ciclina se degrada, se termina la actividad del complejo que habíamos hablado acá, y las células formadas por mitosis pasan a G1. Entonces, se degrada la ciclina, entonces se elimina, y la quinasa dependiente de ciclina se recicla. No se degrada, se recicla. Y después vuelve a comenzar el ciclo de nuevo. Ya llegando a esta parte, esto es la mitosis y la citoquinesis. Entonces, continuando con la clase, esto es lo más importante que tenemos que sacar de esta sesión, que hace referencia a la mitosis en sí. Entonces voy a ir haciendo zoom y les voy a ir relatando lo que va ocurriendo en cada etapa. Aquí ya entramos en lo que es mitosis. Por acá, de hecho, tienen que es la interfase. Encontramos que en la interfase tenemos los 46 cromosomas. Si se fijan, está la cromatina y la cromatina está descondensada. Y tenemos por acá lo que son los centriolos. Y cuando ya entramos a lo que es mitosis, llegamos a lo primero, la profase. En la profase, los cromosomas empiezan a condensarse. Se fijan que ya empiezan a tener la forma como de cromosomas. Luego, con esto se logran ya ser visibles al microscopio óptico. Adicionalmente, los centrosomas, que son nuestros centriolos, más los usos mitóticos, más los microtúbulos, se dirigen hacia los polos, estos son los polos, hacia los polos celulares, se empiezan a mover, hacia los polos, y la envoltura nuclear, que antes la teníamos simplemente más íntegra, ahora se empieza a separar, se empieza a disolver de a poquito. Luego pasamos de la profase a la prometafase, en la cual la envoltura nuclear se encuentra desintegrada en su totalidad. Como ya está desintegrada en su totalidad la envoltura nuclear, los microtúbulos desde el centrosoma se pueden conectar con los cromosomas en el sector que se llamaba cinetocoro de los cromosomas. Y ahí es donde se anclan los microtúbulos. Esa sería la prometafase. En la metafase, lo que observamos es que la condensación de los cromosomas llega a su máximo grado. Por lo tanto, esto es lo más probable que ustedes vean en sus pasos prácticos o laboratorios. Cuando los cromosomas ya estén en metafase, es donde mejor podemos verlos. Y la característica que distingue a la metafase es que los cromosomas se alinean al medio de la célula. Entonces, están anclados, tengo nuestro centrosoma con nuestros centriolos, con nuestros microtúbulos, y que estos microtúbulos están anclados al cinetocoro, y mis células están dispuestas al medio, al ecuador de la célula, y esta disposición se denomina placa metafásica. ¿Ya? Por si se lo llegaran a preguntar en algún paso del laboratorio. Y aquí es cuando entramos al punto de control de la fase M. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer un punto de control aquí? Porque yo me tengo que asegurar de que los cromosomas estén alineados al medio de la célula. Porque si estuvieran desalineados y estuvieran, por ejemplo, este estuviera por acá, significaría que
todo este cromosoma azul se me va a ir hacia este lado, con sus dos cromátidas hermanas, y acá voy a tener 0. No voy a tener cromosoma. Por eso es importante de hacer que haya un punto de control. Entonces, aquí las cromátidas hermanas ya están separadas. Cada una se va a la que correspondería como nueva célula y cada una va a recibir una copia de material genético idéntico. Eso es lo que ocurre en la anafase. Posteriormente, en una de las últimas etapas, que es la telofase, la telofase se caracteriza ¿por qué? Por una parte, ya tengo las cromátidas separadas. Eso es uno. Segundo, se vuelve a formar la envoltura nuclear. Por otra parte, es como que yo tuviera acá se volvió a formar la envoltura nuclear, el centrosoma se está desarmando y básicamente yo tengo una sola gran célula con dos núcleos. Lo normal sería tener una célula con un núcleo, por lo que se empieza a formar lo que se llama anillo contráctil de actina. La analogía es la siguiente. Es como que, chiquillos, lo voy a separar. ¿Ya? La analogía es, piensen en una masa para pizza y ustedes empiezan a apretar esta masa para pizza. La apretan a lo máximo posible. ¿Qué va a pasar al final? Se separan. Y si partieron de una bolita, ¿cuántas bolitas van a tener al final? 2. Ese es el mismo principio del anillo contráctil de actina. Que de una sola gran célula voy a terminar generando 2. Y ese es el proceso llamado, en el hecho de que se separen, corresponde a la citocinesis, también llamado citoquinesis, y en algunos textos antiguos se le llama citohieresis. ¿Clarín? ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan? ¿No? Ya. La siguiente, esta diapositiva básicamente nos viene a hablar de la importancia del citoesqueleto y los microtúbulos que tienen en el hecho de poder establecer la división celular. Ya, a través de los microtúbulos teníamos que se conectan con nuestro centrosoma, que está compuesto por 2 centriolos unidos con los microtúbulos, y los microtúbulos se van a ir alargando y vamos a tener 3 tipos de microtúbulos. Estos que están acá se llaman astrales, que van hacia la membrana. Vamos a tener otro que se llaman microtúbulos polares y vamos a tener otros que se llaman del cinetocoro. Los astrales van hacia la membrana y se encargan de irse acortando y alargan la célula para que después se pueda dividir con mayor facilidad. Los polares van a interactuar entre ellos para que haya grado de movimiento que permita ir controlando la separación. Y los que se unen al cinetocoro van a poder ir regulando la medida en la cual se van separando las cromátidas hermanas, porque la idea es separarlas pero no romperlas. ¿Ya? Entonces, a través de los procesos de despolimerización, vamos quitando subunidades de tubulina, y esto es básicamente como si uno tuviera una caña de pescar. Si ustedes tienen una caña de pescar, la tiran a un río, supongamos, y pican.
Hay un pez que picó el anzuelo. ¿Qué harían ustedes? Sacarlo. Empezar a enrollar la bobina. Básicamente es lo mismo. Se va enrollando. Se va enrollando, se va enrollando. Piensen que su cromática hermana es el pescado que atraparon. El proceso de enrollar es irle quitando, restándole espacio al hilo con el que lograron atrapar el pescado. Ese es el principio por el cual funcionan los microtúbulos en el proceso de la división celular. De hecho está puesto ahí. Despolimerización es lo principal que se va a realizar. ¿Vamos bien? Ya acá empiezo a... Es un poco de lo mismo que ya habíamos comentado anteriormente, así que se los voy a ir leyendo, pero lo tienen escrito, las distintas fases. Entonces, ¿qué tenemos? Que la profase es la primera fase de una célula en división. Durante esta fase, los cromosomas se hacen visibles por condensación de la cromatina. Los centriolos que están acá dentro del centrosoma se dividen y comienzan a migrar hacia los polos de las células. Este para arriba, este para abajo. Luego viene la prometafase. En la prometafase desaparece la envoltura o la membrana nuclear y los cromosomas se empiezan a ver más claros porque los cromosomas se empiezan a condensar más. El centrosoma, que es este de acá, se encuentra funcionando en pleno y se empieza a formar el uso mitótico con los microtúbulos haciendo la conexión con el cinetocoro en las cromátidas, en los cromosomas, perdón. En esta etapa, los cromosomas se enganchan al uso en la región del cinetocoro, que era lo que les había comentado. Luego, en la metafase, es la etapa más distinguible en el microscopio óptico. ¿Por qué? Porque los cromosomas están en su mayor grado de condensación. En esta etapa, los cromosomas se encuentran alineados en el ecuador o al medio de la célula y los microtúbulos están apareados del cinetocoro de cada cromosoma, se unen a los polos opuestos en dirección al centrosoma. Y pasando a la metafase, empieza la división, la separación de las cromátidas hermanas que se separan migrando hacia cada uno de los polos. Este desplazamiento es ocasionado por el acortamiento de los microtúbulos junto con una separación de los polos. ¿Los de arriba son imágenes reales? Son una imagen real, sí, son fotografías tomadas del microscopio. Y finalmente llegamos a la telofase, en la cual los grupos de cromosomas llegan a los polos y se comienza a reconstituir la membrana nuclear, como están viendo acá. La formación definitiva de la membrana nuclear alrededor del material genético de ambas células marca el fin de la mitosis en sí. Pero luego viene la citoquinesis o citocinesis, que básicamente es la formación de este anillo contráctil formado por actina y miosina, que estrangula el citoplasma y logra separar a esta gran célula, una gran célula que había, y las logra dividir en dos pequeñas células. ¿Ya? Eso ocurre en la citoquinesis animal. La vegetal, en este punto, no nos interesa tanto, pero básicamente no ocurre un estrangulamiento del citoplasma. ¿Dudas, consultas hasta este punto? Ya. Aquí vamos a hacer una pausa 2. Entonces, en esta parte ya empezamos a ver una comparación entre lo que es mitosis y meiosis. Y como ustedes pueden observar, en este caso, existen las diferencias principales entre la mitosis y la meiosis. En este caso, pueden ver que, por ejemplo, la mitosis se aplica para las células que son somáticas, las que eran 2N con 46 cromosomas, mientras que la meiosis ocurre en las células sexuales, o sea, células de hilaje sexual que nos van a dar lugar a los espermatozoides y a los óvulos. En el caso de la mitosis, cada replicación del ADN es seguida por una división celular. La síntesis del ADN ocurre en la fase S, seguida de una fase G2, y cada cromosoma evoluciona en forma independiente, durando en general 1 hora y no hay variabilidad genética. Mientras que para la meiosis,
cada replicación del ADN es seguida de 2 divisiones celulares, ya no una, como en la mitosis, sino que 2. Hay síntesis de ADN en la fase S, seguido de una fase G2 corta o está ausente. Y acá empezamos a hablar de cromosomas homólogos, ¿ya? Empezamos a hablar de cromosomas homólogos porque viene uno del padre y de la madre, pero están en formato de cromátidas hermanas. O sea, en vez de estar simplemente de este tipo y que pasemos a esta forma, como que fueran X, tenemos que partimos de formato ya X y al final terminamos de esta forma. ¿Ya? Se caracteriza además porque estos cromosomas homólogos se aparean y recombinan en un proceso que se llama crossing over, que ya lo vamos a ver a continuación. O entrecruzamiento, también se le puede llamar, entrecruzamiento genético. En el hombre dura 24 días aproximadamente, en las mujeres puede durar años y en este caso sí hay variabilidad genética. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, vamos a contar esta historia de la meiosis. Esta historia de la meiosis parte así. Se lo voy a leer tal cual. En los seres humanos, por ejemplo, partimos de una célula con 46 cromosomas, igual a 2N, y al final de la meiosis se obtienen 4 células hijas, 1, 2, 3, 4, con 23 cromosomas cada una y son haploides, n igual 1. Este proceso garantiza que cuando el óvulo y el espermatozoide se unan durante la fecundación, se restablezca el número diploide, o sea, 2N, característico de la especie humana. La meiosis consta de 2 divisiones celulares, meiosis 1, meiosis 2, consecutivas, pero solo una ronda de duplicación de ADN. En esta diapositiva representan ambas divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 se considera la división reduccional. Porque es aquí cuando ocurre la reducción del número de cromosomas a la mitad. Mientras que, esto yo le diría, incluso en vez de que fuese reduccional, la división donde hay variabilidad. Y esto es la reduccional. Entonces, ¿cómo parte esta pequeña gran historia? Parte con la interfase que teníamos, típica interfase G1, S, G2, entramos a fase M. Fase M, pero fase 1 ocurre el entrecruzamiento crossing over de los cromosomas homólogos. ¿Qué ocurre en esta situación? Cromosoma del papá, cromosoma de la mamá. Vamos a ubicarlos de manera lo más próximo posible.
cromosoma de la mamá, cromosoma del papá. Y se van a entrecruzar estos trocitos. ¿Qué quiere decir? Va a ocurrir un corte y un giro en esta situación. ¿Qué va a resultar de esto? Lo siguiente. Eso ocurre durante la profase 1 de la meiosis 1. Hay un intercambio de material genético. Un trocito del cromosoma de la mamá pasó hacia el cromosoma del papá y el trocito de cromosoma del papá pasó al cromosoma de la mamá. Aquí lo pongo pequeño, pero puede llegar a haber sido incluso más grande el segmento. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en la profase 1. Entonces, en la profase 1 lo que tenemos es que ocurre el crossing over o entrecruzamiento. Y este entrecruzamiento me permite generar la recombinación genética. Ahora, en la metafase, me interesa que se alineen al centro de la célula y por lo tanto, en la anafase, los cromosomas que se llaman ahora homólogos se separan gracias al centrosoma. Y en la telofase 1 se vuelve a formar la envoltura nuclear separados y después viene la citoquinesis que separa las dos células. Viene una interfase corta en que se descondensan los cromosomas y pasamos a la meiosis 2, que es prácticamente una mitosis. Y acá, si es semejante a una mitosis, en la profase, de nuevo, se empieza a formar el centrosoma, los polos, tenemos que en la metafase, que se alinee al medio, al ecuador o al medio de la célula. Luego en la anafase, que cada una se esté retirando hacia su lado. En la telofase vuelve a formarse la envoltura nuclear, tenemos nuestros cromosomas, se está formando una gran célula con su anillo contráctil y en la citoquinesis se terminan por formar cada una de las células ahora haploides. Cada una de ellas con N igual y 23 cromosomas. ¿Y qué es lo que les contaba yo, lo que ocurre con el par homólogo? Piensen que este es del papá y de la mamá, por ejemplo. Y ahí ocurre lo que se llama sinapsis, que es que se interlazan, y donde se entrelazan se llama quiasma, y hay un entrecruzamiento que se hace la recombinación específica de material genético. Lo que asegura que haya variabilidad genética, y que es importante para la sobrevivencia de la especie. ¿Ya? Y esta pregunta se las dejo después para que la puedan contestar ustedes. La bibliografía asociada. Aquí tienen una comparación gráfica del proceso de mitosis y meiosis. Y ahí están los videos con sus enlaces a YouTube para que los puedan ver más tranquilamente.